Entonces corresponde ver el tema del boro, aluminio, galio, talio e indio. Ya, este es el grupo número 3, 3A, ¿cierto? Porque hay el 3B también. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Ahí vemos algunas imágenes donde nos dicen de que este es el único elemento de esta familia 3A que es no metálico. Hay dos alótropos del boro, el amorfo, que es un polvo marrón, mientras que el boro metálico es negro. La forma metálica es dura, fíjense, en la escala de Mohs. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esta escala de Mohs que definen la dureza de los cuerpos, ¿cierto? De los materiales. Los cuerpos más duros tienen una dureza de ¿cuánto? ¿Recuerdan? 10. Muy bien. Los cuerpos más duros tienen dureza 10 y los cuerpos más blandos dureza próximas a 1, ¿no? Entonces vean ustedes, esto es muy duro este cuerpo. Y es un mal conductor. Entonces ahí vemos los minerales en los cuales se encuentra el boro. La mayor fuente de boro son los boratos de depósitos evaporíticos, como el bórax, aquí está, tetraborato de sodio. Así existe en la naturaleza, de esta manera. Que se puede obtener por reducción, dice, con manganeso y con otros minerales más. Precipita como ácido ortobórico alrededor de alguna fuente y humo volcánico, dando solita otros minerales, ¿no? Que son, vean ustedes, que son mezclas, quiere decir esto, de minerales con otras sustancias, minerales de boro naturales. Vamos a permitir la entrada. El boro se combina con muchos elementos. Fíjense, con los halógenos, por supuesto que se va. Si algún elemento se forma, o sea, se combina con halógenos, va a dar, por supuesto, los haluros o los halogenuros, ¿cierto? Y si esos elementos se combinan con oxígeno, entonces son los óxidos. O si es con nitrógeno, entonces pueden ser los nitruros. Hay que ubicarse ahí. Y aquí un poco nos hablan de la forma de obtener los halogenuros, que no vamos a entrar en detalle nosotros a esa parte. Aquí con el amoníaco, vean ustedes cómo reacciona ese halogenuro de boro con el agua, ese tricloruro de boro, formando el hidróxido de boro, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte de los nitruros que habíamos mencionado también. Bueno, vamos a ver lo más destacable nomás. Por ejemplo, esto de acá. Con el oxígeno. Entonces, si es con el oxígeno, por supuesto que son los óxidos. Un ratito quieren entrar. Ya. El óxido de boro más importante es el óxido bórico. Aquí está. Esta sustancia es el anhidrio del ácido bórico. Quiere decir que esta sustancia más agua se forma este ácido, ¿cierto? O en este caso se lo puede representar de esta manera también, ¿ya? Porque es anfótero. El ácido bórico es un ácido débil, que vean ustedes la constante muy pequeña, que se emplea en soluciones de este ácido para este tipo de actividades. Lavados oculares, los oculistas lo utilizan, lo recomiendan. Cuando se calienta el ácido bórico pierde agua, proceso descrito por la siguiente reacción. Aquí está el ácido bórico, se calienta, esta agua se separa. ¿Y qué queda? El ácido tetrabórico. Entonces, el ácido diprótico, que es este de acá, se llama ácido tetrabórico. Su sal hidratada es el bórax. Es muy importante. ¿Qué? ¿El llampe? Es una sal muy importante, el bórax. Tiene mucha aplicación en la industria y también en otros campos de uso. El bórax.
Como fundente también se utiliza. Las soluciones de bórax son alcalinas y también se utiliza como el tema de los fertilizantes. La sustancia se emplea como productos de lavandería y limpieza. Es de mucha importancia el bórax. Un polvo blanco es el bórax. Entonces, lo que de aquí hay que rescatar es lo siguiente. Cuando se calienta el ácido bórico, ¿no es cierto?, pierde agua y ¿qué queda? El ácido tetrabórico queda. Eso es muy importante. Recordar cosas que se destacan, digamos, ¿no es cierto? Ya. Seguimos entonces. Hablemos de otro tipo de compuestos, los boranos. Son numerosas las moléculas que contienen únicamente boro e hidrógeno. Fíjense, boro e hidrógeno solamente. Una familia de compuestos llamados boranos. El borano más sencillo es el trihidruro de boro. ¿El boro con cuánto acá de número de oxidación? A ver, díganme. El hidrógeno 3. 1, ¿no? El boro 3. Muy bien, entonces está con 3. Ese es el borano más sencillo. Este compuesto reacciona consigo mismo. Miren cómo se consiguen uniones o asociaciones del mismo compuesto. Reacciona consigo mismo para formar diboranos, el doble. Si aquí hay 1, aquí hay 2, si aquí hay 3, aquí hay 6. Entonces, diborano. La consecuencia de esto es que el diborano es una molécula poco usual en cuanto a que los átomos de hidrógeno parecen formar dos enlaces. Y así vienen diboranos, tetraboranos, pentaboranos, decaboranos. Entonces ya son polímeros ya. Este será un monómero, ¿no es cierto? Y las asociaciones grandes ya son polímeros. Entonces el diborano es una molécula altamente reactiva que se inflama espontáneamente en el aire. La reacción es muy exotérmica. Aquí está ese es el diborano, ¿no es cierto? Cuando arde es explosivo, libera esa cantidad de energía. Entonces el borano más otro borano forma el diborano. Aquí está. El diborano es usado en propulsores de cohetes porque libera gran cantidad de energía. Como agente reductor también se utiliza en el tema de vulcanización, catalizador en la polimerización de hidrocarburos y acelerador de llama. También es usado en la industria electrónica para dar propiedades eléctricas a los cristales puros. Fíjense la importancia de este diborano. Y hay otros boranos que tienen también su importancia determinada. Otros boranos, vemos, como por ejemplo el pentaborano. Penta, aquí está el 5, ¿no es cierto? Decaborano, aquí está, decaborano 10, quiere decir. Otros boranos entonces, como por ejemplo el pentaborano también, son muy reactivos. El decaborano es estable en el aire a temperatura ambiente, pero sufre una reacción muy exotérmica con oxígeno a temperaturas altas. Se ha investigado la posibilidad de usar los boranos como combustible sólidos para cohetes. Muy bien, seguimos. La acidez de bronce de los hidruros de boro o borano aumenta aproximadamente con el tamaño. Listo, vamos a ver. El boro y el hidrógeno forman además una serie de aniones llamados aniones boránicos. Ya, perfecto, otro tipo de compuestos. Entonces, de acá me interesa que ustedes sepan, recuerden de que el hidrógeno forma con el boro los boranos. Se conoce borano, diborano, tetraborano, pentaborano, así. Son polímeros. Es muy importante recordar eso. Ya. ¿Qué aplicaciones tienen estos otros compuestos? Fíjense, las fibras de boro usadas en aplicaciones mecánicas especiales en el ámbito aeroespacial son muy resistentes. Elevadas presiones resisten. El boro amorfo se usa en fuegos artificiales, ¿no? Los fuegos artificiales, esas estrellas que se ven
eso figura, etcétera, etcétera. Si es de color verde, muy probable de que tenga sales compuestos de boro, este tipo de boro. El ácido bórico se emplea en productos textiles. El boro es usado como semiconductor. ¿Qué significa semiconductor? Significa que conduce mal la corriente eléctrica. Significa. Los compuestos de boro tienen muchas aplicaciones en la síntesis orgánica y en la fabricación de cristales de borosilicato, en el tema de los cristales de los vidrios. Algunos compuestos se emplean como conservadores de la madera, siendo de gran interés su uso por su baja toxicidad, ¿no? Y otras aplicaciones más de otros tipos de boros. Muy bien, eso en cuanto al boro, entonces. Eso en cuanto al boro. Veamos el aluminio. Hablemos de sus propiedades físicas del aluminio. Gran potencial estándar de reducción. ¿Cómo es aluminio? Digo, aluminio es un metal. Metal. Y los metales son oxidantes reductores. Ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Entonces, aquí está. Reacciona con el oxígeno para formar una capa fina de óxido de aluminio. Por eso es que no se corroe, no se oxida el aluminio. Pero en realidad sí se oxida. Cuando yo saco una lámina de aluminio al aire, entra en contacto con el aire ambiental, esto se forma al momento. ¿Ya? Que es del color del aluminio también, muy parecido. Y no se ve un cambio de color en la lámina, no se ve. Pero se ha formado esta capa muy fina. Aquí dice, esa capa muy fina se ha formado. ¿Y qué ocasiona? Esa capa muy fina cubre a la lámina de aluminio, la protege de que se siga oxidando. Porque si usted hace una raya a esa lámina de aluminio, a ese material, entonces nuevamente se forma. Otro rayado le hace, nuevamente se forma. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en el aire, ¿no es cierto? Entonces es por eso de que no se desgastan los materiales de aluminio. Es decir, se forma una película protectora del mismo óxido. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las piezas o los materiales de aluminio. No se desgastan como otros materiales férricos, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes lo van a ver en los marcos de ventanas, lo van a ver en envases de refresco y otros productos de aluminio, y no se corroe por este fenómeno de acá. Aquí está la explicación. El magnesio, por ejemplo, tiene una densidad de 1.7, el aluminio 2.7. Entonces, ¿cuál es más pesado? El aluminio, ¿cierto? El hierro, vean la densidad, y el oro. De todos estos metales, ¿cuál es el más pesado? El oro. Una densidad de 19.3 gramos. Vamos a permitirle entrar. Con una densidad de 19.3 gramos por cada centímetro cúbico. El aluminio es buen conductor del calor, es buen conductor de la corriente eléctrica. El cobre es mejor conductor, ¿ya? Pero el aluminio es muy utilizado en las líneas, en los cables de alta tensión también. Lo que es más liviano, esa es la ventaja del aluminio. Seguimos, esto no vamos a ver, son la química más profunda. Esto sí es importante. Esto es importante, esta es la química del aluminio. Póngale atención un ratito, por favor. Un momentito.
Muy bien, seguimos entonces. Hay una gráfica acá. Tienen ustedes que entender esta gráfica. Yo voy a hacer la explicación en detalle. ¿De qué trata? Aquí tengo una reacción. El óxido con el aluminio forma el oxígeno con el aluminio forma el óxido, ¿cierto? Un halógeno forma un halogenuro o un haluro del aluminio. ¿Esto qué quiere decir? Hidrógeno con su carga. ¿Se acuerdan? El OH con su carga también saben el significado, ¿no es cierto? Un oxidrilo con su carga negativa, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo. ¿Aluminio en qué medio? ¿Vamos? ¿Y aluminio en qué medio? Ahí está, ¿no es cierto? Acuoso, pero esto es ácido. Aluminio en medio ácido, aluminio es un medio básico acuoso. Esto es basicidad, esto es acidez. Entonces, el aluminio forma este tipo de compuestos en medio ácido y en medio básico este complejo. Y muchos otros complejos dependiendo del pH. Dependiendo del pH. Aquí tengo solubilidad en este eje y aquí tengo el pH. Miren cómo cambia con el pH. Diferentes compuestos forman a diferentes pH. Entonces aquí tengo un hidróxido de aluminio. Ustedes ya saben, cuando hemos estudiado los sulfatos de aluminio, hemos visto de que el hidróxido de aluminio es insoluble. Este es precipitado. Aquí está, ahí dice. Entonces, ¿en qué rango de pH se forma este compuesto? Aquí está, ¿no? Entre 4 y 10, digamos. Entre 4 y 10, ya los compuestos de aluminio, o sea, este es un precipitado que corresponde al hidróxido de aluminio, ¿no es cierto? Pero si el pH está entre 1 y 4, ¿qué se forman? Otras especies, es soluble ya. Ese precipitado se hace soluble entre 0 y 4, aquí está. Y también se hace soluble ¿entre cuánto? A ver, dígame. Entre 10 y 12. Muy bien, de 10 a 12 también es soluble. Soluble de 0 a 4, pero es insoluble de 4 a 10. Entonces, así de sencillo se interpreta. Y es muy importante interpretar esta gráfica. Yo les puedo preguntar, los compuestos de aluminio entre pH de 0 a 4, generalmente, ¿cómo son? ¿Solubles o insolubles? Son solubles, tienen que decir. A un pH de 10 a 12 también son solubles, pero en un pH de 4 a 10 son insolubles. Y es este. ¿Ya me escuchan, no? Sí. Sí, ingeniero. No sé qué pasó acá. No sé qué pasó. Seguimos entonces. Están conectados, ¿no? ¿Sí? Un ratito, vamos a ver. Acá estábamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se han conectado o se han desconectado? ¿Siguen ahí? Estamos acá. Estamos conectados. Estamos conectados. Entonces, que quede claro, jóvenes. ¿Ya? Sí, Miren, ingeniero. Sí, ingeniero. este conjunto de complejos existe, por ejemplo, aquí lo podemos ver, compuestos de este tipo, estos complejos, dice a la 3 positivo, dice, y lo busco yo acá, ¿dónde está? Aquí hay uno, miren, 3 positivo. Existen, son solubles y están en este rango de pH, dice. Y aquí el tetrahidroxoaluminato, una carga negativa, este de acá. Este tipo de compuestos son solubles y están en este rango de pH. Y esta, la 3 positiva, están acá y están en este rango de pH. Y esto corresponde, si no es aquí, es al otro lado, ¿cierto? Pero son complejos que existen y que están en función al pH. Por eso dice, y otras especies. Y aquí también hay otras especies, pero principalmente es.
Entonces, esa gráfica hay que comprenderla. Esa es la química importantísima del aluminio. Vean ustedes en función del pH cómo diferentes compuestos se van formando. No olvidarse de que este es insoluble, pero en ese rango de pH. Si yo miren ustedes, este compuesto, si lo tengo en un tubo de ensayo, ahí como precipitado es este compuesto y la solución es agua, digamos, un medio acuoso, por ejemplo. Lo tengo precipitado en el tubo de ensayo y voy agregando ácido. El pH, ¿cómo va a cambiar? Va a ir bajando, pues de repente estoy aquí, va a ir así cambiando. Y llego aquí y ya se hace soluble, se pierde el precipitado. Entonces, este tipo de compuesto se ha formado y otro. Y luego nuevamente le agrego álcali. Entonces el pH va a ir cambiando hacia acá. Llego aquí, vuelta, se forma y aparece el precipitado. Sigo agregando álcali, hidróxido de sodio, por ejemplo. Me voy para acá, así va cambiando el pH. Llego aquí, nuevamente se pierde el precipitado, se hace soluble todo, pero ya con el hidróxido. Si ustedes están aquí y le agregan ácido, el pH va a ir cambiando así. Si están en 11, por ejemplo, pH 11, así va a ir cambiando el pH. Llegan aquí, aparece nuevamente el precipitado. Siguen agregando ácido. Venimos para acá, llegamos aquí, nuevamente se hace soluble. Entonces aquí soluble por el pH ácido y aquí soluble por el pH alcalino. ¿Se entendió esta gráfica, jóvenes? ¿Se entendió? Es muy importante saber esto. ¿Ya? Lo vamos a repasar. Aquí nos habla un poco del tema de... ¿Alguien quiere entrar un ratito? Ya. La producción de aluminio es a partir de la arcilla. ¿Ya? Es el metal más abundante en la Tierra, por lo menos un 8% está presente en la Tierra. Pero en esos lodos rojos que han visto en algunas localidades, en algunos lugares de la Tierra, aquí en nuestro país hay zonas donde la tierra es roja, esa arcilla, de ahí se recupera ese tipo de material. Una lixiviación quiere decir se agrega agua, ¿no es cierto? Para ir separando, para obtener la bauxita. La bauxita es el óxido de aluminio, pero impuro. Después se alcaliniza para formar ese compuesto y luego por descomposición se forma ya este óxido. Entonces este óxido hay que calentarlo, se forma para seguir separando las impurezas, es ya la criolita. La criolita. Entonces este ya es un sólido. Es un sólido. No vamos a complicarnos con estas reacciones. Ese sólido se funde y se lleva al horno. Fíjense, este de acá. Aquí es un poco sencillo de entender, ¿no es cierto? Esta es la arcilla roja, donde tiene hierro y mezclado con aluminio. Por eso es rojizo el territorio, porque el hierro 3 es rojizo. Entonces, agregado de agua para separar muchas sustancias. Luego con un álcali se forma este complejo y ese complejo se deshidrata y se forma la criolita, que es este mismo, el óxido, pero este es más puro. Entonces se purifica, ¿no es cierto? Y tengo la criolita, es un sólido. Ese sólido se funde. Me vengo directo acá al horno electrolítico. Vean cómo el aluminio fundido sale por acá, aluminio puro. Y todo un sistema de ingeniería, por supuesto. Pero yo quiero, solamente nos limitemos a ver esto de acá. En la diapositiva anterior se obtenía el óxido de aluminio. Ese óxido se lo funde, se lo calienta y se lo introduce acá, ¿no es cierto?, a esta celda electrolítica que funciona con corriente eléctrica. Se funde el aluminio y por ahí lo tenemos el aluminio.
Y aparecen otras reacciones de purificación que no vamos a entrar en detalle. Ahí está el aluminio. Entonces, ¿cómo se ha obtenido el aluminio? ¿Por oxidación o por reducción? Yo insistí harto con ustedes en la clase anterior. ¿Por oxidación o por reducción? Es que aquí lo tengo, aquí tienen que mirar por cómo está el aluminio en la tierra, en la naturaleza. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y qué hago yo para obtener aluminio solito? Aquí está aluminio solito, elemental. ¿Oxidación o reducción? Por reducción. Reducción. Claro, por reducción, por supuesto. Yo tengo como aluminio 3, yo acá miren, su máximo estado. Entonces primero llego a un compuesto, donde más o menos está purificado, sólido. Lo transformo a estado líquido, lo fundo, y así fundido lo llevamos aquí a esta celda electrolítica, ya con el paso de la corriente eléctrica. Es por reducción, pero mediante corriente eléctrica, ¿ya? Así el sodio, el magnesio también. En cambio, el estaño, el plomo, es por reducción, pero de otra manera. Entonces, es muy importante saber la diferencia. Y aquí un poco nos habla de cuánto, para obtener 1 kilo de aluminio, cuánto de energía se consume, cuánto de electricidad. No sé, ya lo van a ver en detalle, lo van a tener en el video, la clase. Los compuestos de aluminio. Aquí tengo, por supuesto, si tengo un aluminio más 3 más agua, reacciona con la alcalinidad del agua y se forma este famoso compuesto, que tiene que ser muy familiar para ustedes, ¿cierto? Precipitado hidróxido de aluminio. Y son reacciones que ustedes las han visto en química orgánica, seguramente. Esta de acá. El sulfato de aluminio y potasio, o sea, los alumbres potásico y alumbres aluminio, ¿no? Se les da ese denominativo, ¿no? Nos están hablando del uso de ese tipo de compuestos que son muy importantes en la industria, ¿no? El tratamiento de agua, por ejemplo, y vean aquí esto un poco en el tema de salud, y aquí para fijar los colorantes en las telas, ¿cierto? Esta sustancia, muy importante. Y aquí voy a recalcar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de como coagulante el sulfato de aluminio, como clarificante de agua? ¿Ya? Se utiliza mucho sulfato de aluminio o tricloruro de aluminio, porque es un coagulante, clarifica agua. Entonces de repente eso falta poner acá, que ya lo hemos puesto ya. Y además ustedes están investigando sobre el sulfato de aluminio, pues ahí supongo que lo tienen. Hablemos del galio. Es el más abundante que el litio, que el boro, que el plomo. Es un elemento caro porque se encuentra muy disperso en los minerales de aluminio y de hierro, ¿no? O sea, mientras más escaso el elemento y tenga aplicación, por supuesto que va a ser caro. El galio que se encuentra en cantidades muy pequeñas, quiere decir, trazas, quiere decir muy pequeñas, en la bauxita, o sea, la bauxita es ese óxido de aluminio hidratado, ¿no es cierto? Ahí se encuentra el galio en muy pequeñas cantidades como impureza. Entonces se obtiene de ese producto, ¿no es cierto? En la refinación del aluminio, algo se va obteniendo de ese elemento del galio. Un ratito. Ya. Muy bien, vamos a seguir. La reacción directa del galio con los halogenos. Recuerden, siempre cuando tenemos un elemento, cuando se habla de sus reacciones, a ver cómo reacciona con el oxígeno, cómo reaccionará con los halógenos, cómo reaccionará con otros elementos, en medio ácido, en medio básico. Eso es lo que se investiga y se prueba. En este caso, con este ácido clorhídrico, por ejemplo, cómo reacciona, vean ustedes, el tricloruro de, aquí es galio, no es aluminio. Se forma hidrógeno. Entonces me da el halogenuro de ese elemento. En este caso es de galio. Aquí, galio.
Los haluros de galio 1 y galio 2, como estos, por ejemplo, se pueden preparar mediante una reacción de precipitación doble, quiere decir aquí, en la que o separación doble, en la que los haluros de galio 3 se calientan con galio 1. Son cosas más específicas que no vamos a profundizar ahí. Vamos a pasar. ¿Qué aplicación tiene? No, aquí está. Esto sí nos interesa más. La principal aplicación del galio es la construcción de circuitos integrados, la industria electrónica, miren ustedes. Aquí tengo este isótopo en el tema de salud, su empleo. Se utilizan aleaciones con bajo punto de fusión, con hierro, litio y magnesio, y gadolinio forma metales magnéticos. Y otras aplicaciones especiales y especializadas. Muy bien. Hablemos del indio. Es un metal blanco plateado, muy blando, dice el indio. Aquí está en la tabla periódica, así lo van a encontrar. Fácilmente fundible, un poco de historia. A veces uno piensa de que indio, ¿por qué tendrá ese nombre? Por lo que ha sido seguramente descubierto en la India, pensará la gente, pero no es así. Aquí está el motivo. El nombre proviene de la línea de color azul índigo, que es la característica de este elemento. Por eso lleva ese nombre. Entonces. La obtención, la producción principal es a partir de los residuos de zinc, vean ustedes. Cuando se está recuperando zinc para procesar, en esos residuos, entonces existen. ¿Y cómo se obtiene? Mediante electrólisis también de subsales, similar al aluminio, ¿cierto? En este caso de subsales, en el caso del aluminio era de óxido. Entonces hay que buscar las sales de galio para hacer la reducción. Estamos hablando del indio, ¿no es cierto? Estamos hablando del indio, muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene? Vean ustedes las naves espaciales, ese azul característico que se ve en los monitores, son compuestos, ¿no? de indio en la industria electrónica. Tiene muchas aplicaciones. El indio como compuestos, ¿no? El fosfuro de indio, por ejemplo, ¿no? Está presente ahí, y otras propiedades que tienen estos compuestos lo hacen muy útil en otros equipamientos de uso masivo, ¿cierto? Vean ustedes la transmisión láser, en los circuitos, en la industria electrónica, muy utilizado el indio como compuesto, ¿sí? En este caso el fosfuro de indio. El talio es un elemento escaso que puede ser recuperado de las cenizas de chimeneas resultantes de la combustión de piritas y otros minerales sulfatados. O sea, pensemos en una industria que está procesando sulfuros, por ejemplo. Las piritas son sulfuros, ¿no? Sulfuro de hierro y otras actividades, otros metales más. Entonces, por las chimeneas de esas industrias se liberan gases y humo, y materiales así. Entonces, de esas cenizas se puede recuperar el talio, de esas cenizas. Que también puede haber minerales, sí, ese es el aspecto. Entonces, se conoce el talio 1 y el talio 3. El talio 1 está en solución, disolución única y lenta de ese talio en estos ácidos. Cuando se habla de los óxidos, solo da lugar a la formación del talio. ¿Talio cuánto es este? Talio 3, ¿no es cierto? Que se descompone en talio 1 a esa temperatura. ¿Sí? Ahora veamos las reacciones. El talio, presencia de oxígeno, se forma el óxido. ¿Pero qué óxido? ¿Superior o inferior? A ver, dígame. ¿Qué óxido se forma? El óxido inferior, o sea, el talio 1. El talio, entonces, cuando reacciona con el agua, se forma un hidróxido de talio, que es el talio 1, con formación de hidrógeno. ¿Y cómo reacciona el talio con los halógenos? Así reacciona. Los halógenos son oxidantes o reductores. A ver, dígame. Así como elemento.
Estamos terminando la materia y ya todos tienen que saber. A ver, dígame, Marisol Valderrama. Los halógenos son oxidantes o reductores. Vamos, Marisol. Marilicet Arias. Los halógenos son oxidantes o reductores. Esa es la pregunta. Guadalupe Arenales. Nada. Ángel Junior. ¿Son reductores? Reductores. Los halógenos como, tal, como elementos son reductores, así como está acá. Ven, ¿no? Flúor, cloro y bromo. Son oxidantes, ingeniero. Oxidantes son. Oxidante. Hemos repetido varias veces. Y además aquí estoy viendo, ¿qué le está pasando al talio en esta reacción? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? ¿Qué le está pasando al talio en esta reducción? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Y en la tercera también, ¿qué le está pasando? Aleida Ortiz, dígame, ¿qué le ocurre en esta reacción? Ven, ¿no? La reacción que estoy señalando. ¿Qué le ocurre al talio? ¿Se oxida o se reduce? Sí. Aleida. Se oxida. Se oxida, ingeniero. Claro que se oxida. ¿En las tres se oxida el talio o no? Sí, en las tres se oxida. En las tres, entonces, pues, son oxidantes. Además, ya lo sabían ustedes de que estos halógenos son oxidantes cuando están solitos, cuando están solos. Y cuando están compuestos, o sea, cuando están formando compuestos, es otra cosa. Pueden ser oxidantes si son con valencia positiva, pero si están con valencia negativa, como los halogenuros, entonces son reductores. Hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, con el flúor, el talio es oxidado, por supuesto, es buen oxidante, hasta su máximo estado. Con el cloro también hasta 3, con el bromo también hasta 3. Muy bien, seguimos. Algunas sales de este elemento. Tienen ustedes sus minerales, ¿no es cierto? Los usos se utilizan en raras ocasiones, excepto para la fabricación de calidades, la tecnología de producción de vidrio, ¿no? Y otras aplicaciones que antes, vean, ustedes hacían. Y en los termómetros, en aleaciones, ¿no? De bajas temperaturas. En aleaciones de bajas temperaturas para estos usos y otras aplicaciones. Este es un veneno, es el sulfato de talio. Riesgoso, peligroso. Otras aplicaciones, fíjense, del talio como sulfuros en este caso. En la fabricación de células fotoeléctricas, la industria electrónica, pero en el campo militar, miren ustedes. Hay todo eso, esas armas, esos rifles con miras electrónicas para mirar en la noche, ¿no? Infrarrojo que se ve con nitidez en la noche. Entonces, ahí se usa también este tipo de compuestos en esos equipamientos. Muy bien. En algunos equipos portátiles de desintilización se usan cristales de yoduro de sodio activados. Bueno, son aplicaciones especializadas. Y esto de acá, para entender mejor, las sales de talio se utilizan también para dar color verde a los juegos artificiales. Hablamos hace rato del boro, ¿se acuerdan? Y también el talio se utiliza para dar esas tonalidades especiales en esos juegos artificiales, ¿cierto? Muy bien, eso en cuanto a este grupo, ¿ya? Eso en cuanto a este grupo. A ver, quiero ver un ratito. Tocaría ver el grupo número... los alcalinos terres tocaría ver. A ver, voy a ver si la tengo por lo menos para saber. Grupo número 2. ¿Dónde está?
Alcalino térreo, este de acá. Sí, aquí están los alcalinos térreos. Vamos a hacer una pasada rápida en la siguiente clase para que lo obtengan. Voy a ver si les muestro este documento o encuentro otro. Miren ustedes cómo acá el magnesio, por ejemplo, se obtiene también por reducción, pero por electrólisis. Es muy importante hacer esa diferenciación. Entonces, la siguiente clase, yo creo que va a ser la última clase. Aquí están los elementos del grupo número 2. Y vamos a ver lo que más se destaque. Son varias diapositivas, ¿no? Pero lo vamos a pasar rápido. Ahí del calcio y todos los elementos, ¿no? Pero lo más destacable, nomás no vamos a entrar a detallar mucho. Pero ya ustedes pónganse en la cabeza si estos elementos se obtendrán por reducción o por oxidación. Si son metales, entonces, ¿por qué método se va a obtener? ¿Por reducción o por oxidación? Reducción. Por reducción. Por reducción, por supuesto. ¿Por qué por reducción? ¿Quién me quiere decir? A ver. Porque los metales son reductores. Ya, está bien, pero ¿por qué? Algo más, dígame, respóndame más, de una manera más completa. Porque el metal en la naturaleza está formando ¿qué tipo de compuesto? ¿Con qué valencia? Hemos hablado del hierro, por ejemplo, en los minerales el hierro, está como hematita, magnetita, carbonato férrico, entonces está con hierro 3, el hierro. Hemos hablado del aluminio ahora, está como bauxita, como criolita, aluminio más 3. El calcio está como calcio más 2, esa es su valencia máxima. El magnesio, los minerales de magnesio más 2. Entonces, para obtenerlo como elemento puro, tengo que reducirlo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los encontramos formando compuestos con su respectivo estado de oxidación máximo. ¿No es cierto? Al hierro no lo vamos a encontrar fácilmente como hierro más 2. En su estado oxidado lo vamos a encontrar, que es 3. Entonces de ahí, desde 3 hay que bajarlo a 0. Entonces ya es hierro solito. ¿Cómo hacemos eso? Reduciéndolo. Entonces, la química de los metales es muy interesante, que ya tienen que saberla ustedes, que hemos hablado varias veces. Muy bien, vamos a parar la grabación y el